Día número 37. Comenzamos un nuevo día para escuchar la palabra de Dios. Qué privilegiados que somos, como te lo he dicho varias veces, qué afortunados, qué privilegiados que somos de poder escuchar la palabra de Dios. Esto no es un librito cualquiera, no es un libro de cuentos, es palabra de Dios. Vamos a seguir con el libro de Éxodo, en el que Dios está dando normas, está dando instrucciones de cómo se deben conducir para que haya orden, para que reine la paz en medio de ellos. Vamos a arrancar con Éxodo capítulo 23 y dice así: no esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Pequeño paréntesis acá. Jesús contó una historia que es la del buen samaritano, de un hombre de Samaria que ayudó a una persona herida, lastimada, que nadie había ayudado. Y Dios estaba diciendo acá en el versículo 5, aunque sea tu enemigo y la carga cayó sobre él, detente y ayúdalo. Sigo en el versículo 6. Ante una demanda judicial, no le negarás la justicia al pobre. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. No aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. No oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero, porque tú también fuiste extranjero a la tierra de Egipto. Siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el 7º año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán su fuerza tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. Cada año deberás celebrar 3 festivales en mi honor. En primer lugar, celebra el Festival de los Panes sin Levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera en el mes de Aviv. Paréntesis acá. Ese mes de Aviv en el antiguo calendario hebreo es el primer mes, por lo general cae entre marzo y abril. Cierro paréntesis. En el mes de Aviv. Porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. En segundo lugar, celebra el Festival de la Cosecha, cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Paréntesis acá. El Festival de las Cosechas, este festival después se denominó el Festival de Pentecostés y hoy en día se celebra como Shavuot. Sigo en el versículo siguiente. Por último, celebra el Festival de la Cosecha Final. Paréntesis acá, este Festival de la Cosecha Final también es conocido como el Festival de las Enramadas o el Festival de los Tabernáculos. Hoy en día se lo celebra como Sukkot. Sigo adelante con la lectura. Cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Cada año, en estas 3 ocasiones anuales,
todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco dejes hasta la mañana siguiente la grasa de las ofrendas del festival. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él, porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos y me opondré a todos los que se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos y de los jebuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua, y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de las tierras que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré terror delante de ti para expulsar a los heveos, a los cananeos y a los hititas, pero no los expulsaré a todos en un solo año, porque la tierra quedaría desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra, y estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra, y tú los expulsarás de tu paso. No hagas traslados con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra, porque te harán pecar contra mí. Si sirves a sus dioses, quedarás apresado en la trampa de la idolatría. Ahí finalizamos Éxodo capítulo 23 y nos vamos rapidito para Éxodo capítulo 24, que dice así. Luego el Señor instruyó a Moisés: sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: ¡haremos todo lo que el Señor ha ordenado! Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor, y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron: ¡haremos todo lo que el Señor ha ordenado! ¡Vamos a obedecer! Entonces Moisés
tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de lapislázuli de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Luego el Señor le dijo a Moisés: sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra, las que he escrito, las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés les dijo a los ancianos: quédense aquí y espérennos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al 7º día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte, y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Finalizamos ahí Éxodo capítulo 24. Qué impresionante lo que pudo vivir Moisés, de entrar en esa nube ahí sobre la montaña, y estuvo ahí 40 días y 40 noches en la mismísima presencia de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué increíble! Y qué increíble que nosotros, gracias a la cruz, gracias al sacrificio de Jesús, podemos tener acceso de acercarnos a Dios. Y ahí en un lugar, puede ser en una habitación, puede ser en el baño, vos podés invocar la presencia de Dios y pedirle que tome tu vida, que te llene, que querés conocerlo. Y podés acercarte a Dios como Moisés se acercó. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Vamos a seguir con la lectura del día de hoy. Nos vamos al Nuevo Testamento. Marcos capítulo 9 dice así: Jesús continuó diciendo: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Pequeño paréntesis acá.
tremendo. Otra vez, similar a lo que habíamos leído en Éxodo, ocurre algo en una montaña. Jesús se lleva a algunos de sus discípulos más cercanos y ocurre esta transfiguración en la que Jesús les muestra que no es un simple ser humano, sino que es el Rey del universo, que es el Hijo de Dios. Y Pedro, que no sabía qué decir por decir algo, dice, bueno, le voy a contribuir unas enramadas, como unas chocitas para cada uno, para Jesús, para Moisés, que había aparecido ahí en ese momento, y también Elías. Y luego aparece la voz de Dios Padre, diciendo, este es mi Hijo muy amado, Jesús, a él escuchen. Y desaparece Elías y desaparece Moisés. Moisés viene a tipificar, a simbolizar la ley. Y Elías, que lo vamos a ver más adelante, viene a representar a los profetas. Entonces Dios Padre estaba diciendo, dejen de prestar atención a los profetas o a la ley, céntrense en escuchar al Hijo, a Jesús. El centro de todo es Jesús. Sigo en el versículo 9. Mientras descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y le echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, ¡Sí, creo! ¡Pero ayúdame a superar mi incredulidad! Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. ¡Está muerto!, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en mano de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir. Sin embargo, tenían miedo de preguntarle. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces
puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre, quien me envió. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga, pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Y ahí finalizamos Marcos capítulo 9. Era muy fuerte las palabras de Jesús, ahí muy tajante, de que si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible perder una mano que ir al infierno con las dos manos. Y lo mismo con los pies y lo mismo con el ojo. Obviamente Jesús no estaba diciendo que tenés que arrancarte partes del cuerpo, pero sí que tenés que ser tajante con el pecado. La Biblia es clara y dice que la consecuencia de pecar es muerte. La paga del pecado es muerte. Y a veces uno peca y dice: no pasa nada. Mirá, pequé y al final fui a la iglesia y no se dieron cuenta los otros de la iglesia, no se dio cuenta el pastor, no me dijo nada. Pasó. Siempre el pecado, por más que no lo percibas en el momento, trae muerte. Te está destruyendo. Te está arruinando el presente y te está complicando cosas del futuro. Así que no seas tonta, no seas tonto. Toma decisiones radicales. Arrancate la mano, arrancate el pie, arrancate el ojo, hacé lo que tengas que hacer. Si tenés que dejar el celular en otro lado, si tenés que volver a tener un celular de los viejos, que no sé si lo conociste, aquellos que no tenían pantalla y que eran para llamar y mensajes nomás. Bueno, la medida que tengas que tomar, tomala, porque el pecado trae muerte. Y cuando decidas hacer las cosas bien, si le pedís la ayuda a Jesús, Jesús te va a ayudar, porque en tus fuerzas no vas a poder, pero con el poder del Espíritu Santo se puede vencer toda tentación. Te mando un abrazo grande. Se nos fue ya. Terminamos el día, la lectura del día de hoy. Nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Un abrazo. Que Dios te bendiga.